vamos a clasificar como categoría 1, 2 y 3, siendo el categoría 1 el que nos ayuda como el mayor predictor, de normalidad del estado ácido base. Este no requiere ninguna acción, ¿sí? Lo que nos indica es que vamos a continuar con el seguimiento de la labor de parto. Ya. El categoría 2, que sería el indeterminado, permítanme, ¿ya? En este caso, estos son pobres predictores de anormalidad del estado ácido base fetal. Estos van a requerir alguna evaluación, ¿sí? Entonces, en este caso, tendríamos dos opciones, ¿sí? La una sería hacer otra prueba de bienestar fetal, ¿sí? Que eso es lo que se debería hacer realmente. Aquí podemos poner un perfil biofísico fetal, podemos poner un Doppler o podemos poner el pH fetal, ¿sí? Eso es lo que tendríamos que hacer. Por cuestiones de recursos, por cuestiones del número de pacientes en el hospital, nosotros no hacemos eso, ¿ya? Nosotros nos vamos a la otra opción, que es reanimación fetal y otro monitoreo fetal electrónico, ¿sí? Eso es lo que nosotros hacemos normalmente y han de ver ustedes en el hospital que se hace lo mismo. Pacientes con monitoreos alterados, ¿qué hacemos? Le ponemos del lado izquierdo, le hidratamos y volvemos a esperar unos 30 minutos. Ya sabemos por qué. Una de las razones de por qué es por pasar ese periodo de sueño fetal, ¿sí? Y el categoría 3, pues obviamente es 100% anormal, o bueno, más del 50% anormal. Son buenos predictores de anormalidad del estado ácido base fetal. Estos requieren acciones tempranas. Yo con un categoría 3 no me voy a esperar, ¿sí? Espero un poco, ¿sí? Por eso dice que requiere una evaluación rápida y reanimación fetal. Le voy haciendo reanimación fetal, ¿sí? Mientras veo que si no es algo temporal, o sea, dejo que corra un poquito más el monitoreo, pero yo ya estoy tomando la decisión. Si estoy en un hospital, yo ya estoy tomando la decisión de pasar parte operatoria y terminación del embarazo lo más rápido. Si estoy en un lugar donde no puedo hacer cesárea, yo ya veo que el monitoreo está categoría 3, yo ya no me espero. Yo cojo, ya estoy llamando a la ambulancia, ya estoy haciendo hoja de referencia, ya estoy haciendo todo para enviar a ese paciente a otra casa de salud o a un nivel de mayor complejidad. Entonces, ¿qué involucra el monitoreo categoría 1? El monitoreo categoría 1 va a ser el monitoreo normal, que va a tener una frecuencia cardíaca fetal basal entre 110 a 160. Una variabilidad puede ser moderada. ¿Aló? ¿Alguien habló? Ya. Una variabilidad que puede ser moderada. Dígame. ¿Aló? ¿Aló, me escucha? Le escucho, dígame. Sí, buenas tardes. No les pasa las diapos, solo está en la primera. No está pasando las otras. No, y también hay algunos compañeros que aún no pueden ingresar. Déjame ver. Deja de compartir. En teoría aquí no me sale nadie que no puede entrar. Vamos a compartir pantalla, creo que ahí se va a hacer mejor. ¿Se ve ahí la presentación? No, ahorita no se ve nada. Espérate, dejo de compartir. Voy a salir de esto, descartar. En pantalla. Vamos a ir acá. ¿Ahí se ve la presentación? Ahí sí. Sí, ahí sí. Entonces, bueno, justo estábamos en esta diapositiva. Hablábamos de el monitoreo categoría 1, que es el monitoreo normal, en el cual hay una frecuencia cardíaca fetal basal normal, entre 110 a 160, una variabilidad que puede ser moderada o marcada, ¿sí? No tiene que ser no tiene que ser solo moderada, la marcada también ya se le considera normal. Aquí está mal esta diapositiva, ya sabemos que aquí es de 6 a 25, ¿sí? Desaceleraciones tardías o variables ausentes. No tiene que haber desaceleraciones tardías o variables. Desaceleraciones precoces pueden estar presentes o ausentes. Eso es lo que yo les decía. Lo mejor es que no haya. Pero si es que hay, no pasa nada. No me cambia la categoría siempre y cuando lo que vimos anteriormente se cumpla. Y aceleraciones presentes o ausentes. Igual. Qué mejor si es que hay aceleraciones, pero si es que no las hay,
no me cambia la categoría. Entonces, aquí tenemos un monitoreo fetal categoría 1, ¿no es cierto? Con una frecuencia cardíaca fetal basal, yo diría en 140 por minuto, ¿sí? Yo cojo y veo dónde están la mayoría de los latidos en este periodo más estable de frecuencia, en este periodo más estable de frecuencia, en este periodo más estable de frecuencia, y coincide con 140. La variabilidad, aunque este monitoreo no se le puede ver muy bien como los que vemos impresos, pero podemos hablar que sí hay variabilidad, ¿no es cierto? Mira, aquí está, va de 140, baja hasta 130, acá sube casi hasta 150, una variabilidad más de 6, normal. Aceleraciones, por supuesto, tenemos una, tenemos dos, tenemos tres. Esta podría, no podría ser, pero tenemos presentes. ¿Cuándo es significativa las aceleraciones? Cuando hay dos o más en un monitoreo, ¿ya? Desaceleraciones no hay. Actividad uterina, si cogemos en un periodo de 10 minutos, más o menos por aquí, diríamos que está 1 en 10. Entonces, este es un monitoreo categoría 1. ¿Qué hacemos ahí? Nada. Seguimos con lo que estemos haciendo. En este caso, si estamos en el parto, seguimos con la labor de parto, ¿sí? Otro monitoreo categoría 1, ¿no es cierto? Con una basal en 140, aceleraciones, muchas aceleraciones presentes, desaceleraciones ausentes y actividad uterina. Igual, obviamente, tenemos que ver en un periodo de 10 minutos, probablemente sea esto de aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4 contracciones en 10 minutos. Sigue siendo un monitoreo normal, ¿sí? Ahora, lo que yo les decía, la variabilidad es lo que más vamos a fijarnos en un monitoreo, ya que para que un monitoreo sea categoría 3, tiene que cumplir algo. Variabilidad ausente, ¿sí? Es importantísimo ver la variabilidad, porque si yo tengo una variabilidad ausente, yo ya puedo ir pensando de que este monitoreo puede ser categoría 3, ¿sí? Si la variabilidad es ausente, pero no hay nada más, no es categoría 3. Tiene que tener cualquiera de estos tres que dicen aquí. Desaceleraciones tardías recurrentes, desaceleraciones variables recurrentes o bradicardia. Cuando hablamos de recurrentes, quiere decir que se presenten en más del 50% de las contracciones, ¿sí? Si yo tengo 4 contracciones en 10 minutos, yo espero encontrar estas desaceleraciones al menos en 2 de las 4 contracciones, ¿sí? Eso es el término importante. O bradicardia fetal, sumado obviamente cualquiera de esos tres a variabilidad ausente, ¿sí? Y otro patrón, como decir, de monitoreo que puede ser categoría 3 es el patrón sinusoidal, ¿sí? Que obviamente ya vimos en la clase anterior. Tiene sus características, tiene que ser una oscilación regular, es demasiado raro. Nunca o probablemente nunca vayan a verlo. Y si alguna vez sospechan que parece un patrón sinusoidal, piensen en el escenario clínico de la paciente. Si es una paciente en labor de parto sin absolutamente nada, con monitoreos anteriores normales, el bebito moviéndose y ven un patrón aparentemente sinusoidal, probablemente no lo sea. ¿Qué podemos hacer? Igual, le ponemos aliento izquierdo, esperamos un momento y le volvemos a repetir. Tal vez de ahí ya no esperemos 30 minutos, tal vez en ese mismo monitoreo, mientras sigue conectada la ponemos del lado izquierdo, pero es muy improbable que sea un patrón sinusoidal. Diferente sería la paciente que le tienen en el cuarto séptico, con una sepsis de origen uterino por una infección intramniótica, un bebito prematuro, bebito mal formado. Entonces ustedes dicen, bueno, capaz y si es un patrón sinusoidal, porque ahí hay una razón para la cual se pueda presentar este patrón. Entonces, en el monitoreo de abajo, vemos que una basal en 150, ¿no es cierto? Voy cojo en los periodos más estables, 150. Variabilidad, no hay duda, ausente. Esto es una línea recta. Miren, no hay absolutamente nada de variabilidad. Aceleraciones, no hay. Desaceleraciones, por supuesto que hay. Miren. Aquí hay una, aquí hay otra y aquí hay otra. Si yo asumo de que esto fue contracción, porque si ustedes ven estas zonas de aquí, no está claro que sean contracción, probablemente lo sean, pero no me va a cambiar la categoría y les voy a demostrar por qué. Si asumimos que son contracciones y que el interno le puso mal el monitor y por eso no se marca, serían desaceleraciones tardías, miren. ¿Ya?
Y si yo les digo que no hay contracciones y desacelera, ¿cómo se llamaban esas? Desaceleraciones variables, ¿sí? Entonces, desaceleraciones tardías o desaceleraciones variables, no me cambia la categoría, sigue siendo un monitoreo categoría 3. ¿Alguien sabe qué es esto de aquí? Estas marquitas que se pueden poner en el monitoreo. ¿Alguien ha visto? En nuestro monitor del hospital saben salir como unas flechitas. Me asumo que todos lo hayan visto. ¿Sí? Se van a salir como unas flechitas. ¿Qué significa? Movimiento fetal. Movimientos fetales, ¿sí? Cada vez que le damos el sensor a la paciente para que aplaste, y mire, la paciente incluso sintió que se movía su bebé, y aún así tenemos un monitoreo francamente categoría 3, ¿sí? Entonces, no hay que solo confiarse en el hecho de que la mamita diga, no, yo le sigo sintiendo que se mueva. Es un buen signo de alarma el que la paciente venga cuando no siente, pero hay muchas pacientes que han venido con el bebito con ovitado y ellas juran y rejuran que se sigue moviendo el bebé, ¿ya? Pasemos. Entonces, el categoría 2, facilito. Si no es 1 ni es 3, por definición es 2, ¿sí? ¿Para qué? No se tienen que aprender absolutamente nada de todo esto, ¿sí? Lo que tienen que aprenderse muy bien es qué es categoría 1 y qué es categoría 3. Facilito, para que no tengan que aprenderse nada. Porque es como vuelvo y repito, si no es 1 ni es 3, es categoría 2. Entonces, en la categoría 2 incluye la bradicardia, pero sin variabilidad ausente, la taquicardia, la variabilidad mínima, la variabilidad ausente, las desaceleraciones variables, las desaceleraciones tardías, pero sin variabilidad ausente, una desaceleración prolongada, etcétera. Todo lo que se salga de lo que era categoría 1 y que no tenga tanta patología para ser categoría 3. Por ejemplo, en esta. Alguien puede decir la basal por aquí, difícil de valorar, pero si cogemos estas zonas más estables de frecuencia, podríamos hablar que la basal está en 160. Variabilidad, igual, difícil de valorar, pero en las zonas estables vemos que existe variabilidad, ¿sí? No es una línea recta como en la otra, ¿sí? No podemos decir que aquí no hay variabilidad. Desaceleraciones claras, tardías, desaceleraciones tardías, casi todas, ¿sí? Aquí ni siquiera más del 50%, el 100% de las desaceleraciones o más del 50% tardías, ¿sí? Actividad uterina, si cogemos que esto es 10 minutos, 1, 2, 3, 4, 5. En el límite, pero sigue estando normal. Entonces, este monitoreo es categoría 2, ¿por qué? Por unas desaceleraciones tardías, nada más. Por eso es categoría 2, desaceleraciones tardías recurrentes. Si son un poquito más finos, tal vez podrían decir, no, para mí la basal está más alta y está taquicárdico. Podría ser, ¿sí? Pero ya solo con uno que se cumpla es categoría 2, ¿sí? Entonces, otro monitoreo, por ejemplo. En este caso, tenemos un monitoreo en el cual la variabilidad, si somos bien, digamos, estrictos, sería una variabilidad mínima, ¿sí? Realmente si hay una ligera movimiento u oscilación irregular de la frecuencia cardíaca, alguien me puede decir es una variabilidad ausente, estaría también bien, está ahí en el límite, es una línea bastante rectita que lo podríamos considerar como ausente, pero si la ponemos mínimo, la ponemos ausente, no cambia, ya que no tenemos desaceleraciones, no tenemos bradicardia, entonces sigue siendo un monitoreo categoría 2, ¿sí? Entonces así es como nosotros vamos a valorar el monitoreo fetal. ¿Qué factores produce monitoreo fetal categoría 2 o 3? Lo que queremos buscar o el objetivo de hacer monitoreos es encontrar esto, hipoxia fetal. Ese es el objetivo principal del monitor, buscar hipoxia fetal. Pero hay otros factores no relacionados con hipoxia que pueden mostrar monitoreos alterados. Por ejemplo, ¿qué hablamos? El ciclo del sueño. El ciclo del sueño se caracteriza por periodos donde la variabilidad disminuye y no hay aceleraciones. Y tampoco en teoría debería haber desaceleraciones. Es por eso que el sueño fetal lo máximo que nos va a mostrar es un categoría 2. ¿Sí? Nunca vamos a pensar que el sueño fetal va a causar un categoría 3, pero sí un categoría 2. Fiebre materna causa taquicardia fetal.
toda paciente, absolutamente toda paciente que venga con un monitoreo con taquicardia fetal, lo primerito que van a hacer ustedes es tomarle la temperatura, porque en la gran mayoría de los casos se acompaña de fiebre materna, entonces no es una taquicardia real, es una reacción al estado circulatorio hiperdinámico de la madre, producto de la elevación de la temperatura, que produce igual un aumento de la frecuencia cardíaca en el feto. Y este aumento de la frecuencia cardíaca es temporal. O sea, si yo le bajo la fiebre, el monitoreo se vuelve normal. Ya no es criterio para yo operarle a esta paciente, ¿sí? Muchas veces pasa que se operan a pacientes por taquicardias fetales sostenidas. Y resulta que se analiza el caso y se ve que la paciente ingresó con temperatura de 38, o después del parto la paciente comienza a hacer fiebres, porque ahí ya se dan cuenta que está con fiebre. Resulta que estaba con infección de vías urinarias, estaba con una amigdalitis, estaba con una pielonefritis, etcétera, ¿sí? Entonces, toda taquicardia fetal involucra que le tomen la temperatura. No necesariamente la única razón para que dé taquicardia es la fiebre. La hipoxia fetal también puede dar en sus estados iniciales taquicardia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa primero? Cuando hay una disminución aguda de la circulación fetal, el bebito lo que hace es taquicardia. Primerito, sube su frecuencia cardíaca sobre lo normal para compensar. Y luego hay un periodo en el cual ya no compensa y comienza a tener, claro, frecuencias normales entre 110 a 160, pero ya tal vez variabilidad mínima, desaceleraciones, y el estado final es bradicardia, ¿sí? Ese es el estado evolutivo de una hipoxia aguda del bebé, ¿sí? Cuando algo pasa de forma aguda, ¿sí? Que puede ser que se esté yendo a desprender la placenta, que puede ser una infección materna, que puede ser una infección fetal, ¿sí? Eso es lo que, por ejemplo, eso también pasa en los bebitos que tienen restricción de crecimiento tardía, quiere decir cuando ya pasadas las 34 semanas comienzan a tener restricción. En cambio, en los bebitos con afectación crónica de la circulación, que puede ser diabetes gestacional, restricciones tempranas, lo que pasa es que la frecuencia siempre se mantiene bien, porque estos bebitos, al tener una reducción crónica de la circulación, no lo toleran muy bien estas bajadas esta bajada del flujo sanguíneo, el aporte de oxígeno. Entonces comienzan, claro, ya comienzan a mostrar monitores alterados, variabilidad mínima y ¡blum! Se van directo a la bradicardia, ¿sí? Entonces estos bebitos no muestran el primer estado de taquicardia y luego bradicardia, ya que estos bebitos toleran muy bien, ya que están acostumbrados a tener un menor aporte de oxígeno, hasta que ese aporte es insuficiente y pasa esto. Esto pasa también en los casos, por ejemplo, de muertes súbitas, en los casos de óbitos, en los casos de diabéticas que tienen óbitos, en los cuales no hay ningún signo que nos haga sospechar. La mamita vino ayer al control, estuvo bien, estuvo tranquila, no pasó nada, al siguiente día vuelve, obitado el bebé. Puede ser esto, ¿sí? El uso de drogas también puede producir ciertos cambios en la frecuencia del bebé, especialmente las drogas estimulantes, anfetaminas, cocaína, generalmente producen taquicardia. Y las cardiopatías fetales pueden producir un sinnúmero de alteraciones. Generalmente suelen ir más hacia abajo, hacia las bradicardias, ¿sí? Pueden haber incluso bloqueos cardíacos en los bebés, ¿sí? No es mucha dificultad cuando es un bebito de 34 semanas para arriba, en el cual ustedes dicen, no, yo tengo una bradicardia, lo opero. Pero si es un bebé de 26 semanas que viene con una bradicardia sostenida, ahí sí es donde queda la duda. ¿Será que es una arritmia fetal o será que es una bradicardia realmente y ese bebito se va a morir? Entonces, eso generalmente se tiene que tomar en consideración cuando se tienen esos casos, ¿ya? Lo que les decía, el monitoreo también en otros lugares se lo caracteriza como tranquilizador y no tranquilizador. Tranquilizador, todo lo que vimos de categoría 1. No tranquilizador, lo que sería fuera de categoría 1, ¿sí? Entonces,
Así es como funciona con los criterios de la COG. Ellos ponen los monitoreos así. Cuando tienen no tranquilizador, lo actúan como si fuera un monitoreo categoría 2, ya que dentro de las guías de ellos siempre está ir a otra prueba de bienestar. Ellos ya no se quedan en el monitoreo como nosotros. ¿Cuál es otra prueba que podemos hacer a una paciente? ¿Sí? ¿Cómo es que yo puedo ver si ese bebito puede o no puede tolerar las contracciones? Y los que han rotado en aro probablemente ya deben haber visto que en aro hacen algo que se llama el test de tolerancia a las contracciones, ¿sí? Es una prueba de bienestar fetal donde yo a ese bebé le pongo en el escenario de lo que tendría que tolerar durante una labor de parto, ¿sí? ¿En quiénes hacemos esto? En todos los embarazos que tengan algún riesgo, diabéticas, preeclámpticas, restricción de crecimiento, oligohidramnios, fetos pequeños para edad gestacional, fetos grandes para edad gestacional, etcétera. Toda situación en la que yo tengo evidencia de que tiene este bebito un mayor riesgo de presentar hipoxia y acidosis fetal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le doy oxitocina. Igualito como hacemos la conducción, diluimos en lactato, en cloruro o en dextrosa una ampolla de oxitocina y colocamos a un flujo de 12 ml hora y vamos subiendo cada 12, 24, 36, así es como hacemos en el hospital y como dicen las guías. ¿Y hasta cuándo? Hasta tener 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Si yo tengo 3 a 5 contracciones en 10 minutos, valoro el monitoreo. Positivo, o sea, un test de contracciones positivo sería que presente desaceleraciones tardías en más del 50% de las contracciones. Y esta prueba es positiva, inclusive si no llegamos a tener 3 contracciones cada 10 minutos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos otro que es insatisfactoria, una prueba en la cual no llegamos a tener 3 contracciones en 10 minutos. Les pongo un ejemplo. A una paciente cogemos, le ponemos oxitocina, vamos subiendo, ya llegamos a dosis tope, pero recién logramos que esta paciente tenga 2 contracciones en 10 minutos. Pero esas 2 contracciones no causan desaceleraciones, es una prueba insatisfactoria. Pero si esa misma paciente ya presentó desaceleraciones, así no llegamos a un mínimo de 3 contracciones, yo ya lo catalogo como positivo. Y negativo es que ya tengamos 3 a 5 contracciones en 10 minutos y esta frecuencia cardíaca fetal no presente desaceleraciones, no presente variabilidad mínima, siga estando categoría 1 a pesar de tener 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Esta es una prueba que en aro las hacen a todas las pacientes que tengan factores de riesgo que involucren hipoxia fetal. Otra prueba que podemos hacer y lo que sería el siguiente paso es hacer un perfil biofísico fetal. El perfil biofísico fetal es mediante ecografía darle un valor cuantitativo a un feto sano y diferenciarlo de un feto que tenga algún deterioro, considerando múltiples factores. Por ejemplo, considerando movimientos respiratorios, movimientos corporales, tono y líquido amniótico. Estos 3 dependen exclusivamente del sistema nervioso central. Entonces, yo con estos estoy valorando el bienestar o qué tan normal está el sistema nervioso central de este bebé, ya que si existe hipoxia y acidosis a nivel de la circulación fetal, pues no va a poder producir todos estos cambios. Con el líquido amniótico yo en cambio estoy valorando de forma el funcionamiento de la placenta, ¿sí? Ya que trastornos que produzcan insuficiencia crónica de la circulación generalmente producen disminución del líquido amniótico, pero obviamente este es un sesgo, ¿no es cierto? Si la paciente tiene rupturas de membranas, pues obviamente aquí ya vamos a fallar, ¿sí? Ya vamos a tener puntos menos. Y se le incluye también el monitor fetal, ¿sí? Con estos 5 parámetros yo le doy un puntaje. ¿Sí? Aquí está. Entonces, de 8 a 10, cada uno involucra 2. Si tiene, 2 puntos. Si no tiene, 0 puntos. De 8 a 10 es normal.
menos de 8 hasta 6 es dudoso y anormal es de 0 a 4, ¿sí? Esto va a depender de múltiples factores. Ustedes no van a hacer esto porque se hace por ecografía. Eso ustedes simplemente lo solicitan o lo pueden solicitar. ¿Cuál es el problema de este examen y la razón por la cual no lo hacemos de rutina? Es por esto. La persona que hace el eco tiene que estar 30 minutos con la paciente haciéndole el eco. Ustedes han de ver en el hospital o cuando le acompañan a los pacientes a materno-fetal. Gastar 30 minutos para que un personal esté pendiente de que si se mueve o no se mueve el bebé, pues es algo que no es factible en nuestro medio. Es por eso que no lo hacemos de rutina, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué hacemos una vez que tenemos un monitoreo categoría 2? Lo que hablábamos y ya un compañero suyo preguntó, hacemos lo que es reanimación fetal. Antes hacíamos esto, ahora esto no lo hacemos. No tiene evidencia, no ha demostrado ser mejor que no hacer nada, quiere decir, no se debe hacer. En algunos lugares se lo puede plantear, ¿sí? O pueden seguir haciendo, pero ya saben ustedes que esto no tiene la evidencia. Que funcione, muchas veces funciona. Ustedes cojan, háganle el tacto a una paciente, estimúlenle la cabeza o presionen la calota del bebé. Ustedes van a ver que el bebito unos 5 o 6 minutos pasa taquicárdico incluso. Tiene una aceleración prolongada y luego mejora el monitoreo, ¿sí? Pero no tiene un fundamento como tal que pueda ser lo suficiente para recomendar. Lo que sí, la hidratación, el decúbito lateral y la administración de oxígeno. Lo que hacemos en nuestro hospital es estos dos, decúbito lateral y la hidratación, ¿sí? Con estas dos acciones lo que hacemos es mejorar la perfusión de forma momentánea. Un bebito que no tenga acidosis a nivel de la circulación cerebral, mejora. Un bebito que tenga ya acidosis a nivel de la circulación fetal, no va a mejorar por más líquido que le pasemos, por más de lado que le pongamos, por más oxígeno que le pongamos, no va a mejorar, ¿sí? Porque obviamente ya existe un daño o ya existe metabolismo anaerobio en el bebé que ya produjo acidosis. Y una vez que estamos en ese estado, pues ese bebé tiene cuestión de horas a tener ya una secuela irreversible, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros aquí está. ¿Cómo hacemos nosotros el esquema como tal cuando tenemos un monitoreo? Entonces, nosotros tenemos un monitoreo fetal electrónico categoría 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Hacemos lo que es la reanimación fetal, que aquí va. Líquidos, generalmente, ¿cuánto pasamos? 500 ml. No pasamos más porque no queremos sobrecargar de líquidos, ¿sí? En pacientes preeclámpticas se debe dar menos líquidos, ¿sí? En ellos damos 300 ml. Y le ponemos de decúbito lateral. Clásicamente decúbito lateral izquierdo, ¿sí? Pero ya está demostrado que del lado derecho o del lado izquierdo el aumento de flujo es muy similar. Claro, de decúbito izquierdo hay un aumento ligeramente mayor que del lado derecho, ¿sí? Pero este aumento ligeramente mayor no es estadísticamente significativo, así que de cualquier lado. Pero clásicamente del ladito izquierdo, ¿no es cierto? Una vez que hacemos reanimación fetal, esperamos, ¿no es cierto?, 30 minutos, pero 30 minutos del primer monitoreo, ¿sí? No es que yo espero 30 minutos desde que se acabó el bolo, no es que yo espero 30 minutos desde que ya puse la indicación, no, desde la hora del monitoreo. Acuérdense que lo más temprano posible que logremos identificar a un bebito en riesgo, menos probabilidad de secuelas. El bolo, en teoría, por ser bolo, 3-5 minutos ya tiene que haberse pasado. Lo del ladito izquierdo, eso es inmediato. Yo veo el monitoreo, le saco el monitor o incluso le puedo dejar conectado y solo apagado y le digo, póngase del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, no es algo que a ustedes les va a tomar mucho tiempo esto. Igual,
canalizar una paciente, iniciar líquidos, no puede demorar más de 5 o 10 minutos. Ahí está nuestro trabajo de insistir la enfermería, no decir, listen, le puse un bolito, volver a las 2 horas y que no le haya puesto, ¿sí? Y que ustedes le hacen un nuevo monitoreo y sigue categoría 2. Entonces les queda la duda, ¿será que ese bebito lleva 2 horas con monitoreo categoría 2? ¿Cierto? Entonces tiene que ser inmediato. 30 minutos, nuevamente, ¿no es cierto? Hago un monitoreo fetal electrónico. Si este es categoría 1, me quedo tranquilo y sigo con control de rutina. Si este nuevamente es categoría 2, hago una nueva reanimación fetal, ¿sí? Si es que luego de 30, y aquí hasta aquí, y espero igual otros 30 minutos, ¿sí? Pero cada monitoreo, ¿cuánto se demora? Más o menos se demora 20 minutos. Entonces aquí ya van 50 minutos y aquí ya van 50 minutos, ¿sí? Ya vamos bastante tiempo, ¿ya? Ya vamos hora y 40 minutos, ¿sí? Hora 40 minutos llevamos aquí, solo en decidirme, se demora. Entonces, nuevamente hacemos un monitoreo. Si es que este monitoreo fetal sigue siendo categoría 2, aquí es donde ya tomamos la decisión, ¿sí? Aquí es donde yo ya digo, esta paciente va a cesárea. Entonces, ¿cuántos tuve que tener yo? 1, 2 y 3. Como ven, son mucho tiempo que se gasta para tomar la decisión, pero así es como se tiene que hacer. Ahora, dependiendo muchas veces del escenario de la paciente, dependiendo muchas veces de cómo veamos los monitoreos, puede ser que aquí ya se tome la decisión, ¿sí? ¿Ustedes qué tienen que hacer? Ustedes como médicos, si ustedes tienen un monitoreo categoría 2, le hacen reanimación fetal y la refieren. Ustedes no esperan al nuevo monitoreo, ¿sí? Si ustedes ya tienen un monitoreo bien valorado, que es categoría 2, ustedes no van a esperar acá, porque ustedes en este tiempo se van a demorar en llamar a la ambulancia, se van a demorar en llamar y que les acepten la paciente, se van a demorar y están en un primer nivel de atención, ustedes la refieren, ¿ya? Entonces, vamos a ver algunos monitoreos. Entonces, ¿quién me dice qué categoría es de este monitoreo? Categoría 3. ¿Por qué es categoría 3? Porque la variabilidad está ausente. ¿Y qué más era para que sea categoría 3? Algo más le falta. Yo les decía, perfecto que veas la variabilidad. Este, 1 ya no puede ser, porque no tiene variabilidad normal. Puede ser 2 o 3. Pero ¿qué le falta para ser categoría 3? Las deceleraciones tardías. Ajá, o desaceleraciones variables. No la tiene. Entonces, ¿qué categoría es? 2. Este es un monitoreo categoría 2, ¿sí? Este monitoreo, por ejemplo, ¿qué categoría es? Ese sí es 3. Este sí es 3, ¿no es cierto? Es el mismo que habíamos presentado de pronto, en el cual tenemos desaceleraciones tardías más una variabilidad ausente, categoría 3. Este es un monitoreo clásico, categoría 1. Yo lo veo y digo es categoría 1. Ni siquiera tengo que pensarlo. Buena variabilidad, aceleraciones, no hay desaceleraciones. Perfecto, categoría 1. Igual, otro monitoreo, categoría 1. Fácil, yo ya lo veo y digo, buena variabilidad, una basal normal, aceleraciones, categoría 1. Este monitoreo, ¿quién me interpreta? A ver, ¿quién más está por ahí? Luis. A ver, yo diría que sí hay variabilidad fetal, ¿no? Sí, variabilidad normal, moderada. Sí. Aceleraciones igual presentes. Sí, perfecto. Y la frecuencia cardíaca está... ¿Cuánto dice? 90. Este es 80. Ya 80. Y este es 100. 90. Ya está en 100 más o menos.
Yo diría que es categoría 1, pero no veo desaceleraciones, ¿no? No, no hay desaceleraciones. Pero estabas bien en el camino. ¿Qué frecuencia cardíaca fetal basal tiene? Tiene 100, 100. Este es 90, ¿verdad? Acuérdate. Ajá. ¿Cuánto tiene? 100 más o menos, ¿no tiene? ¿Ya? ¿Y lo normal entre cuánto a cuánto es? 116. De 116. 110 a 160. Entonces, ¿esto qué es? Categoría 2. Por Bradicardia. una bradicardia fetal sostenida. Mira, es un monitoreo perfecto, pero hay una bradicardia fetal sostenida, ¿sí? Claramente es un monitoreo patológico, ¿sí? Pero a simple vista no parece, ¿sí? Entonces, no, obviamente la variabilidad es importante, pero no es lo único que nos vamos a fijar, ¿sí? Entonces, una bradicardia fetal sostenida, ¿sí? El libro nos dice que este bebito fue por parto, no hubo ninguna situación, le estaban haciendo un test de oxitocina y presentó una bradicardia. Me imagino que después los otros monitoreos estuvieron normales. Sigue siendo un categoría 2. Este monitoreo. Vamos con Sara. A ver, variabilidad está, o sea, un poco ausente. ¿Ausente o no veo ausente? tanto. No hay un poco ausente. O sea, yo diría que ausente. Ausente, no hay duda, mire, sí. Parece hecho con una regla esto. Ujú. ¿Ya? También hay desaceleraciones que podrían ser variables. ¿Ya? O sea, eso donde justo está su puntero por ahí. Veamos, pero acuérdate que las desaceleraciones tienen que cumplir la regla de los 15. ¿Será que de aquí a acá bajan 15 latidos? ¿O de aquí a aquí bajan 15? ¿Será o no será? Bueno, está un poquito borroso. Digamos que sí son, ¿ya? Digamos que sí son. ¿Ya? Digamos que sí son. ¿Qué categoría es? 3. Categoría 3, ¿no es cierto? ¿Qué indica esto? Parto por la vía más rápida, que en el 99% de los casos va a ser una cesárea. Aquí, si cogemos con regla, probablemente no lleguen a cumplir la regla de tener los 15 latidos de la basal, probablemente, ¿sí? Pero vamos a dejar algo entre será 2, será 3, no. Hay que ser un poquito mal pensados. Y si tengo un monitoreo que está más de hacia 3 que hacia 2, categoría 3, ¿cierto? Ausencia de variabilidad, mira, con 10 aceleraciones difíciles de interpretar. O sea, igualmente, categoría 3. Este monitoreo. Christopher Josué. ¿Cómo está? A ver, ¿qué categoría es este monitoreo? Categoría 2, creía yo. No hay variabilidad. A ver, frecuencia cardíaca fetal basal, parece que está 150. Sí. Ya. ¿Variabilidad? Ausente. Ausente. ¿Aceleraciones? Ausentes. ¿Desaceleraciones? No sé si eso de arriba es una desaceleración, parece. Claro que es una desaceleración. Entonces sí. ¿Cumple todos los criterios de desaceleración o no? Descenso brusco de la frecuencia cardíaca fetal, más de 15 latidos, mucho más de 15 segundos. ¿Qué tipo de desaceleración es? No parece una tardía. O sea, tardía si lo bajo es una contracción, ¿no? Si decimos que esto es una contracción, perfecto, Sí, es sí. una tardía. Y si esto no es contracción, ¿qué sería? ¿Cómo es? Vamos a ver. Es una temprana. No, temprana es que hay una contracción aquí. Eso. Sería. ¿Cómo sería? Una desaceleración variable, ¿sí? Alguien me podría decir, yo cuento aquí 1,
2 minutos, es una desaceleración prolongada, también puede ser, ¿no es cierto? ¿Qué categoría es este monitoreo? Sí, con el 2, pues no cumple todos los de la... O si diríamos, podrías cumplir una de 3, pero si es que no sería una de 2. Cumple categoría 3, ¿por qué no? Si es que la baja Categoría es 3. de construcción. Desaceleración, variabilidad ausente más desaceleración, o tardía o variable, ¿sí? Si cualquiera de las dos, sigue siendo categoría 3, ¿ya? Este es otro monitoreo categoría 1, fácilmente identificable. Miren cómo se mueve el bebé, y generalmente en episodios de movimiento fetal hay aceleraciones, ¿sí? Suele coincidir con las aceleraciones, el signo de bienestar, ¿sí? Este monitoreo, ¿sí? Es un monitoreo que alguien me puede decir categoría 2, otro alguien me puede decir categoría 3. Miren, estas zonas son las únicas estables de variabilidad, ¿sí? Entonces, existe una gran diferencia en este monitoreo si cogemos los primeros 10, 15 minutos a diferencia de los otros 10, 15 minutos. Miren cómo cambia. En el mismo monitoreo, miren, aquí sí tenemos zonas un poquito más estables. Alguien me puede decir, yo sí veo variabilidad. Y si yo veo variabilidad, estas desaceleraciones que son tardías serían categoría 2. Pero miren acá ya no es valorable. Estas zonas son mucho más pequeñas. Y aquí al menos, miren, ya ni siquiera se diferencia si es parte de la desaceleración siguiente o es un periodo más estable. Aquí yo ya no puedo medir la variabilidad. Si alguien me pregunta aquí, yo aquí le pondría 2. Aquí yo ya le pondría 3, ¿sí? No es valorable la variabilidad. Ni siquiera la frecuencia cardíaca fetal basal es variable, ¿sí? Porque no tengo periodos estables de la frecuencia para yo poder valorar. Es un monitoreo en total categoría 3, ¿sí? Este monitoreo de aquí, por ejemplo, igual, una frecuencia cardíaca basal, parece que está en 150, variabilidad moderada, aceleraciones aparentemente no hay, pero hay desaceleraciones finamente o muy cerca, pero probablemente entre aquí y acá, de seguro hay más de 15 segundos, entonces son desaceleraciones tardías, sigue siendo un monitoreo categoría 2. Otro monitoreo categoría 1, fácilmente visualizable, vamos a pasar. Este monitoreo, ¿no es cierto? Tenemos una variabilidad, yo diría mínima, o sea, sí hay variabilidad, pero tenemos unas desaceleraciones que a simple vista coinciden con las contracciones. Pero, miren, ¿cuánto baja la frecuencia? ¿Sí? Algunos bajan a más de 60, ¿sí? ¿Cuánto duran las desaceleraciones? ¿Sí? Estas son las desaceleraciones variables complejas. Entonces, este es un monitoreo categoría 2 por la variabilidad, ¿sí? Por esta variabilidad se le considera categoría 2. Este monitoreo, un poquito más complicado, porque aquí parece que si hay o no hay desaceleración, no cumple para nada los criterios, pero hay una variabilidad ausente. ¿Y qué más hay? Si yo veo la actividad y cojo que esto fuera más o menos 10 minutos, podría decir que hay 1, 2, 3, 4, 5, pero si este monitoreo resulta que estaba un poquito más alargado y resulta que porque este monitoreo está a 3 centímetros por minuto, entonces toda la extensión hasta acá, podríamos hablar que son 10 minutos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contracciones en 10 minutos, podríamos hablar de una taquisistolia. Otro monitoreo de categoría 1, vamos a pasar rápido estos de aquí porque tenemos otros más adelante, ¿sí? Este monitoreo igual nos está presentando los dos tipos de desaceleraciones, una desaceleración tardía, una desaceleración variable compleja. Igual aquí estos monitoreos en los cuales la frecuencia cardíaca fetal basal y la variabilidad cada vez se va haciendo más difícil de valorar, y al menos aquí, en este tramo, ya no puedo saber dónde está o dónde tengo periodos estables para medir variabilidad, ¿sí? A este monitoreo yo le pongo categoría 3. Aunque parezca que hay variabilidad, en la mayor parte del monitoreo no hay una zona estable en la cual yo pueda confirmar que hay variabilidad. Entonces yo voy a ir a lo más patológico que se pueda.
Este sería categoría 3. ¿Ya? Entonces vamos a los casos clínicos que tenemos. ¿Quién sigue? ¿Quién falta? Pablo. Este monitoreo, ¿qué categoría es? ¿Me escucha, Doc? Este monitoreo, interpreta este monitoreo. Ya, a ver, la frecuencia cardíaca basal está en más o menos 80, 120, 160. Sí, menito está bien. 150. No pasa a 160, pero bueno, normal. ¿Variabilidad? Variabilidad, o sea, sí tiene variabilidad. Sería ¿Sí? variabilidad moderada. Ya, variabilidad moderada, perfecto. ¿Aceleraciones? No le veo. No hay aceleraciones. ¿Desaceleraciones? Sí, esa sí hay desaceleraciones, que sería una desaceleración, o sea, la que veo, como quien diría, en la segunda contracción que hay, sería tardía. Ya. Y podría ser, por la duración, podría ser compleja. Podría ser, sí, está bien. Cualquiera de las dos, aceptable, ¿sí? Acá tenemos otra. Actividad uterina, ¿cuántas contracciones hay en 10 minutos? A ver. Entonces, estos son los monitores que usamos, ¿no es cierto?, en el hospital, idénticos. Estos son monitoreos del hospital. Y mira, donde empieza la nomenclatura de la hora son 10 minutos. Mira, aquí dice 15 y 42, y aquí dice 15 y 52. Entonces, hasta aquí son 10 minutos. ¿Sí? Para que no estar contando cuadrito por cuadrito, facilito. Esto es 10 minutos. Entonces tendría 4 o 5 contracciones contando la del inicio. ¿Ya? Pero si yo cojo en un periodo de 10 minutos, ¿no es cierto? Y tengo 5 contracciones y solo una desacelera, no llega a ser el 50% de las contracciones, ¿no es cierto? Ajá. Pero bueno, ¿qué categoría le pones tú a este monitoreo? Ya les voy a explicar algo aquí, pero ¿qué categoría le pones? Categoría 2 por las variables. Perfecto, categoría 2. Ahora, miren bien estas contracciones. Aquí no hay con contracciones, aquí hay una y aquí hay 2. Y les voy a explicar por qué. Vamos a poner una pizarra blanca de nuevo. Pizarra blanca, ya. Vamos a hacer un uterito, así, ¿no es cierto? El marcapaso que genera las contracciones generalmente está en el cuerno derecho. No es un marcapaso anatómico, es un marcapaso fisiológico. Quiere decir que no se encuentra ninguna estructura aquí, pero se ve que los estímulos de la contracción empiezan aquí y comienzan a despolarizar primero el fondo del útero y luego hacen lo que se llama el triple gradiente. El triple gradiente que cumple los 3 criterios. 1, que la contracción inicia en el fondo. 2, que la contracción dura más en el fondo. Y 3, que la contracción tiene un carácter descendente. Entonces, cuando ustedes tienen, ¿no es cierto?, esto, ustedes tienen la contracción, inicia, como está puesto en el fondo, yo sé que en el fondo va a durar más y baja, ¿no es cierto? Así tenemos cómo se marcan las contracciones. Coincide con la despolarización. Y aquí hay 2 contracciones en 10 minutos. Ahora, ¿qué es lo que pasa en algunas pacientes? En algunas pacientes puede pasar que una paciente tenga un marcapasos accesorio que no es capaz de generar su propio impulso. Entonces, estimula el fondo, estimula el fondo, estimula el fondo, estimula, y cuando ya comienza a relajarse el útero, logra despolarizar y comienza a estimular, comienza a estimular, comienza a estimular. ¿Cómo se representa? ¿No es cierto? El primer marcapaso va aquí, ya se relaja el útero y ¡blum!, se activa el segundo. ¿Sí? Igualmente acá.
Vamos aquí, se activa el otro y ya. Y nos da esas contracciones muy similares a las que vemos en el monitoreo. Esta sigue siendo 1 y 2 contracciones, ¿sí? Y pasa algo inclusive más infrecuente, pero puede pasar, ¿sí? Estos aquí, este fenómeno se llaman bigeminismos, ¿sí? Pero puede pasar algo que el útero comienza a estimular, comienza a relajarse el útero y comienza nuevamente a estimular, pero a diferencia del otro, es capaz de nuevamente volver a estimular al primero y se da algo que se llama un trigeminismo. Entonces se relaja, despolariza el accesorio despolariza el principal y ahí sí se relaja el útero. Otra vez viene, esto se llama trigeminismo. Entonces, si nos vamos a este monitor que tenemos aquí, ¿no es cierto? Podemos ver claramente que esto se trata de un bigeminismo. El útero se contrae, se relaja, pero no llega al estado basal, miren, no llega como está aquí. Nuevamente se despolariza el marcapaso accesorio y sigue. Otra vez va aquí y ahí sí se relaja. Y miren que se comienza a repetir cada vez menos, parece que las contracciones ya se están haciendo más regulares, pero aquí hay 2 contracciones. Y si en una de las 2 desacelera, es del 50%, cumple el criterio y sigue siendo categoría 2, ¿sí? Entonces, este fue un caso de un embarazo a término que tenía una cicatriz uterina previa, ya estaba en 9 centímetros, borrados 100% en segundo plano, había un meconea liviano, solo con esto no había criterios para terminar el embarazo. En este caso, se fue por parto vaginal y miren, Apgar 8-9, adecuado para ejercicio gestacional y no ingresó a UCI. Quiere decir que es uno de los categoría 2 que fue temporal. O tal vez no dio tiempo a nuevamente hacer otro monitoreo porque ya se dio el parto, ¿sí? Este monitoreo, por ejemplo, la primera parte, alguien me puede decir que está con una bradicardia. Alguien me puede decir, no, capaz si le estuvieron escuchando la frecuencia de la mamá y por eso, después de esto está perfecto. O puede ser pérdida de foco, etcétera, ¿sí? Entonces, no necesariamente lo voy a categorizar como 1 o 2 que hubiese hecho yo, dejar que corra más del monitoreo y ver qué pasó, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, era un embarazo a término, una labor de parto, cuando la lesión estaba a 580, el otro monitoreo no salió todo bien y por eso que este bebito, todo normal. Este monitoreo, ¿quién falta? Cualquiera. A ver, ¿quién está por ahí? Kevin otra vez. ¿Quién interpreta este monitoreo? Ya, parece que la frecuencia cardíaca está en 160, hay variabilidad, pero No está en 160. Tomando todo el monitoreo, la mayor parte de la frecuencia, ¿en dónde cae? Es que hay pérdida de foco en algunos puntos. Pero sigue marcado. O sea, si hay pérdida de foco, pero es mínima. La mayoría, mira, va por aquí. ¿Sí? Claro, aquí hay unas zonas donde sí llegan a 160, pero estos, ¿cómo se llama? Si yo digo que la basal es esta, ¿qué son estas 2? Aceleraciones. Aceleraciones. Ya, perfecto. Ya, basal de 130, aceleraciones presentes, variabilidad Presente, moderada. O sea, moderada. Ya categoría 3 no es. Ya nos queda si es que es 1 o 2. Desaceleraciones, Sí, hay una marcada, sobre todo. ya, variable. ¿qué tipo de desaceleración es? Variable. Variable. ¿Qué categoría es este monitoreo? Yo lo pondría como un 2. Categoría 2. ¿Qué tengo que hacer? Reanimación fetal.
¿Sí? ¿Cierto? Mira, entonces un embarazo a término, labor de parto espontánea. Ahora, este monitoreo, a diferencia del otro, se presentó con 2 centímetros, súper temprano en la labor de parto. Esta paciente ya estaba sangrando, perdón, esta paciente ya estaba con un sangrado rojo oscuro, ¿sí? Y hubo un desprendimiento de placenta que se descubrió obviamente en la cesárea, ¿sí? Y obviamente este bebito tuvo un desprendimiento, de seguro iba a tener algún grado de compromiso, en este caso hubo una asfixia leve, haciendo un monitoreo que solo fue categoría 2. Ahora, algo que llama la atención es que no hay contracciones, ¿sí? Para ver un desprendimiento, probablemente pasó esto. El útero estaba todo el tiempo contraído, todo el tiempo. Entonces, ¿ustedes qué hacen cuando ponen el monitor? Le enceran. Pero resulta que este útero estaba todo el tiempo contraído, es por eso que aquí no marca contracciones. Probablemente ese fue el escenario, ¿ya? Este monitoreo, por ejemplo, muchas pérdidas de foco, pero en las pocas que sí se marca, miren, yo diría que sí hay variabilidad, pero francamente hay una bradicardia fetal sostenida. Ahora, solo ser bradicardia sin variabilidad ausente sería categoría 2, no categoría 3, ¿sí? Pero si ustedes tienen un monitoreo que no mejora y que está así, probablemente sea algo alterado, ¿sí? Y en este caso, miren, fue una endocarditis bacteriana a nivel de la madre y por eso pues obviamente hubo un Apgar bajo e ingreso a UCI neonatal, ¿sí? Este monitoreo, ¿quién está por ahí? Luis. A ver, yo le pondría una frecuencia cardíaca más o menos de 130. ¿Ya? 135, 130, está bien. Aceleraciones no veo como tal. No más hay, bien ya. deceleraciones, que serían tardías. Ya, perfecto. Entonces, la variabilidad, Variabilidad mínima. mínima, ¿no? Cierto. ¿Alguien podría decir ausente? Podría decir ausente. Siendo así, bien estrictos, mínima. ¿Qué categoría es? Este de aquí sería una categoría 3, ¿Qué variabilidad tiene? mínima. Entonces no está ausente. Si es que es ausente, 3. Pues Ya. si no, pues, Siendo legales es 2, ¿no es cierto? ajá. Si yo le pondría 3, también estaría bien. No digo que no. Mira, 11:57. El monitor sigue. Le dejan continuo. 12:03. La misma paciente. Mira, Como aceleraciones, ya. ahorita, ¿qué variabilidad te parece? No, ya no. Aquí no hay duda. Ya no hay. Ausente. Sí. Ausente. Es una línea recta. Categoría 3. Entonces, sí sirve a veces ser un poquito mal pensados. En estos que están entre 2 o 3, le ponemos 3. Se confirma después que es categoría 3. Este caso hubo un doble circular de cordón. Puede ser por eso que presentó igual un meconial espeso. Y el Apgar tuvo 7.9, ingresó por aspiración meconial. Aquí voy a hacer un paréntesis un poquito. Hay 3 razones por las cuales un bebito puede tener líquido meconial. ¿Alguien me dice una? La que sabemos claramente. Sufrimiento fetal. Sufrimiento fetal o compromiso del bienestar fetal, ¿no es cierto? Compromiso del bienestar fetal. Nosotros vemos meconio, nosotros y los pediatras nos asustamos, decimos, chuta, está con meconio, ese bebito está sufriendo, ¿sí? Ahora, ¿qué otra situación puede causar que libere meconio el bebé antes de tiempo? Es que sea macrosómico. No es por el tamaño, es por la edad gestacional, ¿sí? Vamos a poner mayor a 41 semanas, ¿ya? Bebitos a términos tardíos o post-términos, peor a las 42 semanas, al ser tan maduros ya comienza su intestino de forma espontánea a tener peristalsis y liberan meconio. No necesariamente es algo patológico. Otro es el circular de cordón.
La compresión intermitente del cordón puede hacer que se active el sistema simpático del bebé, le den peristalsis intestinal y libere meconio. Estas dos situaciones no son patológicas. Estas dos situaciones no van a afectar de forma significativa al bebé. Entonces, no todo meconio es patológico, ¿sí? Es una alerta, ¿sí? Pero no todo meconio es patológico. Siempre y cuando, no tengamos algún otro signo de compromiso del bienestar. Sí, eso como paréntesis. Este monitoreo. A ver, Sara Raquel. A ver, aquí hay variabilidad mínima. Ya. Hay desaceleraciones. Estas desaceleraciones son variables. Variable. No, es que se supone que cuando coinciden con la contracción, esas son muy variables. No, son tempranas. Temprano. ¿Ya? Aceleraciones. Ya, aceleraciones no hay. La frecuencia cardíaca basal estaría en 120, 160, no lo veo. ¿Ya? ¿Qué categoría es? Categoría 2, ¿Por qué? porque, a ver, pero espérame, la frecuencia basal en cuánto está, es que no le veo el número. 150, normal. Ya está normal. ¿Por qué no? ¿Por qué qué? Por el tema por la variabilidad. Está bien, La es variabilidad. categoría 2. ¿Por qué es categoría 2? Por la variabilidad mínima. Por la variabilidad mínima. ¿Sí? Casi que ausente, pero bueno, está bien. Mínima, si se ve una ligera oscilación. Es categoría 2 por variabilidad mínima. ¿Sí? Este bebé tenía 2 cesáreas previas, ya estaba dilatado 7 centímetros, tocó operarle de urgencia y miren, aun ser un monitoreo no tan patológico como los anteriores, hubo un ingreso por síndrome de aspiración meconial y incidentalmente pues el bebito tenía un síndrome de Down. Este caso, por ejemplo, es otro monitoreo categoría 3. La variabilidad no es valorable. ¿Sí? Ni siquiera les voy a decir mínima ausente, no es valorable. No hay zona donde yo pueda ver. Desaceleraciones claramente patológicas. ¿Sí? Aquí será pérdida de foco, puede haber sido otra desaceleración, no nos queda la duda, pero en las zonas donde sí hay, vemos desaceleraciones bastante pronunciadas que se presentan después de las contracciones, categoría 3. ¿Sí? Hubo obviamente en un desprendimiento del 70% vamos a encontrar monitoreos estos o peores y de seguro pues el bebito va a tener que ir a UCI neonatal. Este monitoreo, Christopher. A ver, es categoría 1, no tuve ni... Por tiene... Mira bien, 5 parámetros. Frecuencia cardíaca, lo primerito, ¿qué variabilidad tiene? Mínima. Mínima, si ya no es 1, ¿no es cierto? Sí. Ya no puede ser 3 tampoco. Aceleraciones tardías. 2. Ya es 2, ¿no es cierto? Mira, solo con la variabilidad yo ya pude saber que no es ni 1 ni 3. Ya solo con eso. ¿Sí? No tuve que ver absolutamente nada más. Yo dije variabilidad mínima, ya no es 1. Pero como no está ausente, ya no es 3. Es un 2. Claro, no hay desaceleraciones, no hay aceleraciones. La activoterina es 1, 2, 3, 4 en 10. ¿Ya? En este caso, pues, al ser un monitoreo categoría 2, hicieron cesárea, probablemente estuvo persistente el categoría 2, sin embargo, el bebito nació todo bien. ¿Sí? Este es el monitoreo. Sara Belén.
Sí, me he escuchado. ¿Sí? A ver, entonces este sería, tiene una frecuencia de, no lo leo, 180. Sí, ¿Ya? 180. ¿Sí? 180. Variabilidad moderada. ¿Ya? Sí tiene aceleraciones. Perfecto. Y lo que no distingo bien si son desaceleraciones, subidas, bajadas. No hay desaceleraciones, ¿sí? ¿No? No hay ni siquiera Entonces sería duda. categoría 1. Vuelve a ver el No, monitoreo. fuera 180 Ajá. es categoría 2. ¿Cómo sería, cómo se llama esto? La frecuencia, Taquicardia. una taquicardia fetal sostenida. ¿Qué es lo primerito que tengo que hacer y que les dije que hacemos en estos casos? Si tienen un bebito con taquicardia, ¿qué es lo primerito que verifico? La fiebre materna. Que la mamá no tenga fiebre. Primero, yo ya veo esto, yo ya le estoy poniendo un termómetro, ¿sí? Yo, lo primerito que me aseguro, porque es mucho más grave o mucho más urgente que la mamita no tenga fiebre. Entonces, a mí cuando me llaman a centro estético a entregar a una paciente, dice, tengo taquicardia fetal sostenida. ¿Le verificaste la temperatura? Sí, ya le verifiqué 3 veces y no tiene fiebre. Súbela, porque probablemente sí sea un verdadero categoría 2. No y si es que sí fue con fiebre, yo le bajo la temperatura y este mismo trazo me parece acá ya es normal, porque obviamente ya le bajé la fiebre, ¿sí? En este caso, miren, fue un embarazo, bueno, no fue, fue un embarazo pretérmino que vino por 2 centímetros. Lamentablemente alguien tomó la decisión de una cesárea por monitoreo categoría 2 y taquicardia persistente, pero mire, resulta que la mamá tenía COVID. Y resulta que estaba simplemente con fiebre. Y es por eso que el bebito con Apgar 99 no ingresó a UCI, todo belleza, pero no fue, o fue una mamita que tal vez hubiese podido ir para un parto normal, ¿sí? Este monitoreo facilito, categoría 1, aceleraciones de una variabilidad moderada, ¿sí? Pero hay algo que llama la atención. Miren aquí. Es una actividad dudosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alguien me puede decir taquicistolia. Alguien me puede decir, no, doc, a mí esto me parece un bigeminismo, esto me parece un trigeminismo, ¿sí? Generalmente no suelen haber bigeminismos y trigeminismos, o hay el uno o el otro, pero bueno, ¿qué es lo que se haría ahí? Colocar bien el toco, ¿sí? O, más fácil, le pongo la mano en el fondo del útero y le hago una tocometría manual, ¿sí? No por eso voy a tomar alguna decisión de que es un ataque sistolia o alguna situación, ¿ya? Entonces, mire, con este monitoreo, viendo esto de acá, alguien dijo, riesgo de compromiso del bienestar fetal, y le operó a esta paciente. Y obviamente si le operas a una paciente normal, todo va a salir normal, pero fue una cesárea innecesaria, ¿ya? Este monitoreo, ¿quién está ahí? Pablo Steven. Ya. A ver, la frecuencia cardíaca basal está en 165 más o menos. Sí. Una variabilidad mínima. Ya. Aceleraciones no hay, desaceleración no hay, una desaceleración variable. Compleja. Perfecto. ¿Qué categoría es? 2. Ya. Ahora, mire esta variabilidad. Realmente está difícil de decir que sea mínima o ausente, ¿sí? O sea, hay oscilaciones, pero alguien me puede decir, y con justa razón, para mí esta variabilidad es ausente. ¿Sí? Mira. Hay unas oscilaciones, pero son bien imperceptibles. Parecería una línea recta. Te acepto que sea 2, pero yo le pondría 3. ¿Sí? Cuando hay esas dudas, siempre es mejor irse a lo más grave, ¿sí? No está tan claro y está bien,
No está tan claro si es una variabilidad mínima o ausente. A alguien le preguntas a alguien más, o alguno de tus compañeros mismo dijo, no, para mí es 3 y para mí también es 3, pero está bien, ¿sí? Son estos casos en los cuales se tiene o se queda la duda. ¿Qué es lo que le haría? No le quito el monitor. Le pongo el ladito izquierdo y veo. Y si esto no mejora y sigue así o peor, cesárea inmediata, ¿ya? En este caso, mira, hubo un prolapso de cordón, con razón, ¿no es cierto? Un bebito con Apgar muy bajo, con una asfixia moderada, ¿sí? Este monitoreo, ¿no es cierto? Igual, variabilidad, alguien me puede decir moderada, otro mínima, yo le pondría mínima. Desaceleraciones, difíciles de interpretar, pero al menos yo ya con variabilidad mínima no le puedo poner categoría 3, tampoco le puedo poner categoría 1, rápido. Categoría 2. No me demoro, le pongo reanimación fetal y valoro si es que mejora o no. Resulta que en este caso hubo un doble circular de cordón y salió un Apgar un poquito bajo, pero no ingresó a UCI, fue con la mamá. Este monitoreo de aquí, igual que el anterior, ¿sí? Muy similar al anterior. Desaceleraciones, da la impresión de estar aquí, ¿no es cierto? Una variabilidad entre mínima y moderada, pero no es ausente, yo ya directo le pongo categoría 2, ¿sí? No tengo por qué complicarme. Ahora, resulta que a este bebé con categoría 2, que probablemente no era un verdadero categoría 2, le operaron, dijeron que es categoría 3 y obviamente si le operas a un bebito normal, sale normal. Este monitoreo, ¿quién me puede interpretar? ¿Quién sigue? Anthony. Sí, doctor, buenas noches. Yo le pongo una variabilidad moderada. Perfecto, ¿qué más? Frecuencia cardíaca 140. Ya, Le pongo categoría, pero no hay aceleraciones, una categoría ya. 2. ¿Por qué 2? Por las aceleraciones que no... Acuérdense que aceleraciones puede o no puede haber. Que mejor que haya, pero si no hay, no me cambie el monitoreo. ¿Sí? ¿Qué categoría es? 1, entonces. ¿Ya? ¿Y no te parece un patrón sinusoidal? Daría, parecido al patrón sinusoidal, ¿no es cierto? Eso es a lo que llaman, o se está estudiando acerca del patrón pseudosinusoidal, ¿sí? No hay muchos datos al respecto, realmente no tiene mucha evidencia, pero un monitoreo así les puede hacer confundir y decir, chuta, parece un patrón sinusoidal, ¿no es cierto? Pero como ven, las oscilaciones no son tan regulares. El patrón sinusoidal es bien regular, es bien regular. ¿Sí? Y todo dependerá del escenario clínico de la paciente, obviamente. Hablando de que este era un bebito todo normal que nos presentó un monitor así, categoría 1. ¿Cómo lo comprobamos? Miren, este bebito, todo bien, ya estaba en 9, con un parto normal y nació sano. Si sabemos que el patrón sinusoidal es de un estado agónico, no fue un verdadero patrón sinusoidal. Este monitoreo, variabilidad ausente. Cogiendo con regla podría ser mínima, yo le pongo ausente. Ya de por sí, digo, puede ser categoría 3, pero no tengo nada más. Categoría 2. ¿Qué es lo que hago? Reanimación fetal. Este monitoreo, muy difícil de interpretar, podría ser que se perdió el foco, ¿no es cierto? Miren, porque aquí está muy bien este bebé. Está realmente súper bien. Y aquí, miren, comienza a tener frecuencias de 120, 110, 100, de 90, de que sube un poquito hasta 120, baja a 90. ¿Quién puede tener frecuencias 90? Puede ser que está enfocándole a la mamá y no al bebé. Y yo lo que haría es asegurarme, quedarme al lado de la paciente y escuchar. Ustedes han escuchado los latidos de los bebés, son bien característicos. Es un sonido claro, agudo, sí, cortante. Solo con el escuchar yo podría decir, no, sí, es la frecuencia del bebé que está desacelerando. ¿Sí? Resulta que le operaron obviamente por un monitoreo de categoría 3, fue un pretérmino que nació por un Apgar bajo, pero aquí no podemos saber si fue realmente un monitoreo patológico o
la razón por la cual nació con un agar bajo fue porque era prematuro, ¿sí? Queda esa la duda. Podría ser que evidentemente era una bradicardia fetal sostenida, o podría ser que fue que la persona que le colocó el monitor le colocó mal, le dejó ahí botando a la paciente, vino el médico, se asustó y dijo, operémosle, esta es una bradicardia, y resulta que se movió el foco y estaba tomando el latido de la aorta de la mamá. Cualquiera de las dos. Esta es la importancia de que ustedes sepan colocar bien un monitor y estén pendientes de ese monitoreo. Este monitoreo, igual, la primera parte, una variabilidad casi que está moderada, no puedo decir mínima, pero de aquí a acá evidentemente es mínima. La actividad, miren cómo se marca aquí, muy difícil de valorar, ¿sí? No sé si es movimiento del bebé, no sé si es una taquisistolia, porque dan cuenta que de aquí a acá son 10 minutos. Todo esto son 10 minutos. Si alguien me dice cuántas hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 contracciones en 10 minutos. Yo lo que haría es actividad uterina manual mientras le dejo el monitor puesto. Resulta que fue un embarazo a término, estaba con 9, fue un parto normal. ¿Qué pasó? El toco estuvo mal puesto y sí tuvo una velocidad mínima, que probablemente después mejoró. ¿Sí? Muy bien, chicos. Terminamos hasta ahí. ¿Preguntas, inquietudes? Si de no, ahí terminamos, chicos, ¿ya? Vamos a continuar viendo. Ahora vamos a ver examen físico, todo lo que es relacionado con el examen físico del parto, maniobras de Leopold, planos de Hodge, variedad de posición, el día martes, igual a las 6 de la tarde. Si es que por alguna razón tengo pacientes o algo y no les puedo dar, yo les aviso con tiempo por el chat, ¿ya? Listo, chicos. Nos vemos y que tengan una buena noche. Gracias, doctor. Gracias, Doc.